Buenas noches, nos vamos esta vez al departamento de Guaymallén, donde el 13 de mayo de 1996 desaparece Georgie, que es el niño de 3 años. Primero todo el mundo empieza su búsqueda en esa época porque había desaparecido. Ese era el testimonio de los padres quienes realizaron a los medios de comunicación. Pero claro, luego nos enteramos que el padre lo había asesinado, ¿sí? Y enterrado a 10 kilómetros de su casa. Esto sucedió en 1996 en nuestro departamento. Y ya voy a saludar a los invitados del día de hoy que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con Eduardo Ayaza, periodista, que en la época escribió sobre este tema, sobre este crimen que sorprendió a todos los mendocinos. Buenas noches. Buenas noches. Nos sorprendió cuando se descubrió el cuerpo, después de la declaración del padre, como bien decía, a 10 kilómetros de Guaymallén, en la zona del canal Pescara. Lo había enterrado semidesnudo, o sea, como lo levantó de la cama, lo envolvió en una frazada y lo llevó en bicicleta esos 10 kilómetros. Ese sería el momento más cruel de esta historia. De esta historia. En un ratito seguimos desarrollando, ¿sí? Porque tenemos que hablar de este hecho. Y también voy a saludar a los abogados que nos acompañan, Agustín, Magdalena y Cristian Bayra Leighton. ¿Cómo están? Buenas noches, ya amigos de la casa. Buenas noches. Buenas noches. Hola, bueno, noches. Vamos a hablar de todo, ¿no? De lo que tiene que ver con la prisión perpetua, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? El asesino. El padre de Georgie cumplió este año 25 años, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? La madre ya está libre. Primero empezó como libertad condicional, luego ahora ya está libre. Bueno, ¿qué pasa también en estos casos? Las madres, ¿sí? La madre en este caso que no realizó el hecho, ¿se volvió cómplice? ¿Sí o no? ¿No? También estuvimos hoy hablando con ella y ella habló de violencia de género en su momento, ¿no? Habló de manipulación. ¿Qué pasa en esos casos? Y la ley, ¿sí? ¿Cómo actúa en esos casos? En un ratito vamos a hablar, ¿sí? Antes que nada, vamos al informe, ¿sí? A lo que la tele nos dejó en ese momento. Estamos hablando de 1996 y Noticiero 9 recordó el hecho de una manera especial. Vamos a contextualizar a todos los mendocinos en el día de hoy. Mira. El nene estaba conmigo el día sábado. Estaba conmigo en la playa del Bea. El que habla es Jorge Godoy. Denuncia que su hijito, el pequeño Georgie de 3 años, ha desaparecido. Sin embargo, su esposa ya lo describe en pasado. Era bien blanca la piel y los ojos marrones, y apenas uno lo veía, los ojitos, bien oscuros, entonces llamaba la atención por eso. Y todos me decían que era muy, muy bonito mi hijo. No sé, estoy confundido. Las personas que me han hecho esa pregunta, aparte de policía, a todos le he contestado lo mismo. Para mí esto es una película, esto yo lo atribuyo que pasaba en las películas. En cuestión de horas, Mendoza clama por su aparición a través de marchas. La misma Mendoza que días después clamó por justicia en el entierro del pequeño. ¡Mendoza te quiere! La investigación demostró que Jorge Godoy había golpeado a su hijo porque no lo había saludado antes de irse a trabajar. Su madre encubrió a su esposo y ambos lo enterraron a la vera del canal Pescara. Bueno, esto es lo que sucedió en 1996, ¿sí? Y un hecho que la verdad conmocionó a Mendoza, lo vuelvo a decir nuevamente, porque los padres en su momento necesitaron de los medios para difundir la desaparición de su hijo y al final no estaba desaparecido, sino que lo habían matado y enterrado los mismos padres. Claro, eso fue lo que realmente molestó, dolió a la gente, esa mentira que utilizaron ellos para crear un supuesto secuestro, que en definitiva no ocurrió. Ah, hablaron de un supuesto secuestro. Se lo habían robado de la playa de estacionamiento de un supermercado y no lo vio más. Con ese argumento movilizó la población de Mendoza de forma tal de que al otro día estaba todo empapelado con la foto del chico, que como bien dice la madre era muy bonito, y aparecía con una camisa blanca, corbata azul, pelo pelirrojo y ojos marrones.
Se movilizó la sociedad, se movilizaron los medios, la noticia llegó a Buenos Aires, por supuesto que se escucharon versiones que se había visto cuando lo subían a un auto, cuando lo llevaban a un lado, que lo habían visto en otros lados. Pero la verdad se descubre cuando el padre declara ante la policía la verdad de lo que había ocurrido. ¿Se sabe por qué declara? Una de las preguntas que me hice mientras estaba estudiando el caso, ¿no? Fue, ¿por qué declara? ¿Por la presión de los medios? ¿Por la presión que había en la sociedad de la búsqueda del niño? Lo que nosotros ¿Hasta dónde sabes? reconstruimos en aquel momento es que habían declarado ciertas contradicciones. Principalmente la madre habló del niño en pasado, como si ya supiera que estaba muerto o desaparecido. Y O sea que los medios los percibieron antes. no sé si en ese momento se tomó como relevante por el estado de emoción de la madre, pero Pero había algo que no estaba bien, digo, hablando del pasado, hablando... periodísticamente yo creo que el caso se cubrió como un secuestro y se le dio la importancia de un secuestro que en épocas que no era tan común. Estamos hablando de 20 y tantos años atrás. Después yo creo que el padre en declaración ante la policía se contradijo en varios hechos, que no lo había visto a tal hora, que lo había visto. Eso llevó a la policía a indagar más. Y tiene que haber existido algún tipo de presión, por ejemplo, decir que la madre había dicho otra cosa y terminó confesando. Eso yo creo que no sorprendió a la policía, porque lo sospechaba. Lo que sí sorprendió y emocionó y dolió fue cuando él explicó la forma en que lo había golpeado. Y ahí vamos. Tenemos la imagen, ¿sí? de Giorgi. Tenemos las imágenes, chicos, ¿sí? Para explicar a la gente lo que sucedió, ¿no? El verdadero nombre es Easton Brian Godoy. Falleció a los 3 años, asesinado por su padre. Agonizó 9 horas en su cama, enterrado 10 kilómetros de su casa. Se encontraron fisuras en la cara, en el cuello, ¿sí? En los testículos, golpizas y puñetazos. Sí. Esto es lo que habla, obviamente, cuando realizaron la necropsia. No, y se ve que hubo una violencia desmedida porque lo pateó y lo golpeó con puño, teniendo en cuenta un hombre de 33 años con un niño de 3. Tenemos la imagen también del asesino de su propio hijo. Ahí está. Allí lo vemos a él, Jorge Godoy. Esta es una imagen más actual. Así estaría en el día de hoy. 60 años. Mató a su hijo de 3 años. Cadena perpetua. Lleva 25 años en prisión y se habla en el 2031 como libertad condicional. Bueno, ahí vamos a ver. No sé por qué hablan de esto, porque cuando hablamos de prisión perpetua, hablamos de cuántos años en prisión. Y eso tenemos 2 etapas más marcadas en el tiempo. La actual, en el tiempo de hoy. Estamos hablando, más allá de que hay muchas discusiones doctrinarias al respecto en la justicia penal, nuestro máximo legal que nos dice el Código Penal hoy en día es 50 años de prisión. Y en este tipo de delitos, sin la posibilidad de libertad condicional. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Una condena de prisión perpetua hoy por un parricidio, como sería la figura penal, de que el papá mató a su hijo, artículo 80, inciso 1, son 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Son 50 años de cumplimiento efectivo. Distinto a ese momento que nosotros estamos viendo, cuando fue este aberrante hecho, estábamos hablando de una justicia que la prisión perpetua significaba 25 años de prisión. Estamos hablando de una diferencia enorme en años de prisión. Por más que el común denominador de la gente, en forma coloquial, decía cadena perpetua. Un poco lo traemos de la televisión, de las películas de Hollywood y todo eso, porque en verdad la cadena perpetua no existe en nuestra legislación. Es el término correcto, es prisión perpetua y tiene un tiempo, está establecido en años. Para Jorge sería, o sea, la ley del 96.
Claro. No se modifica por más que estemos en el 2020, no. Es con esa ley que fue condenado, se tiene que cumplir esa ley. Hay un principio en el derecho penal que se aplica la ley que estaba vigente al día de la comisión del hecho. Por eso se le aplica la ley que estaba vigente en el 96, no la actual del 2021. Es como también ahora que he escuchado y hemos leído mucho con el doctor, de que la mamá de Jordi hoy habla de que era víctima de violencia de género. Sí. Hagamos un stop. Hay que decir, y me sumo a esto así, en cortito, hablamos hoy a la mañana con ella, sí, hablamos con, que dice ser su hermano, pero más con ella, y ella dijo, yo en esa época sufrí, no quiso salir al aire porque no le trae obviamente buenos recuerdos, no quiere remover el pasado, pero sí dijo que ella sufrió violencia de género y manipulación, y que si ella le diera una segunda oportunidad, nunca se hubiera casado con él, dijo. Nos dijo eso hoy a la mañana. A ver, creo que a muchas personas si le dan una segunda oportunidad en su Total. vida, no haría las cosas que hizo. Claro, Partamos de una base. cosa. Acá, a ver, no toda agresión es violencia de género. Esta mujer, por lo que se sabe, por lo que ha comentado acá el señor periodista, dejó agonizando a su hijo 9 horas Fue 9 en horas, una cama. claro. Tranquilo, no todo es violencia de género. Yo no considero y no creo que esta señora haya sufrido violencia de género. Ya directamente en la nota hablaba en pasado, permite muchas cosas. Si bien uno sabemos que la víctima de violencia de género está en un círculo de sometimiento, no quiero entrar en esa discusión de qué es la violencia o no, pero en este caso concreto, dejando sufrir y agonizando a tu hijo 9 horas con el detalle, y te faltó detalles en esa necropsia, el vaso explotado, estaba Cráneo molido, hundido, rostro hundido. Jordi estaba molido, y esta mujer la dejó agonizando 9 horas. 9 horas. Todo el mundo habla de que se podría haber salvado el niño, Pero ¿no? claramente, Sí, la necropsia dice eso. Sí. Si hubiera recibido asistencia médica, lo más probable es que se hubiera salvado. Se hubiera salvado. Claro, porque fueron 9 horas lo que dice. ¿Por qué ella, primero quiero saber, ¿no? La condenan por cómplice, por haber callado, por haber mentido también a los medios de comunicación en su momento, en las declaraciones. Primero se la condena igual que él, Sí. pero después afloja un poco la justicia y hoy está libre. Primero empezó como libertad condicional y hoy está libre. Hoy nos comunicamos con ella dijo que ya está libre. Lo que pasa hay muchas cosas para aclarar. claro, que las condenas fueron iguales, sí. pero no A similares, ver, pero no iguales. A ver. Primero, el beneficio en la ejecución de la pena Sí. es una facultad que tiene el juez de ejecución. Yo puedo estar condenado a 5 años de cárcel. Sí. Y me llega el momento para mi libertad condicional. Entonces yo me presento al juez de ejecución y le digo, señor juez, aparte de toda la parte administrativa, quiero mi libertad o quiero mi salida transitoria o mi libertad condicional porque cumplo este requisito y este requisito. Es facultativo del juez, no una obligación otorgar el beneficio. Si el juez de ejecución ve que la pericia psicológica no te da o el OTC no te dio para obtener el beneficio, el juez de ejecución te lo va a rechazar. Por eso el papá de Jordi ha pedido 3 veces la libertad y se la han negado. Se la han negado. Porque no es un derecho o una obligación otorgarlo, sino que es una facultad del juez de ejecución que hace un análisis integral de todos los elementos para ver si otorga o no un beneficio. Por más que te portes bien, por más que tu conducta sea impecable. Podés tener conducta 10, portarte bien, tener trabajo, hacer los talleres, pero si el juez ve o aprecia algo, porque los jueces de ejecución para eso están, aprecia algo y dice, no, esta persona no merece el beneficio, no se lo otorga. Por más que tengas tiempo cumplido, talleres, todo lo que te diga la ley para acceder a ese beneficio. Así como también vemos que hay casos en los que los jueces de ejecución a personas que han sido condenadas no tienen todos los requisitos para ciertos beneficios como la libertad condicional e igual se la dan. Por eso digo, acá sería unos pocos los casos donde la justicia funciona como debería funcionar, ¿no? Que es Seguramente no, seguramente sí, no sé el caso concreto, pero supongamos que este hombre no cumple con los requisitos que debe tener para los beneficios, el juez está haciendo uso de sus facultades, le está diciendo no, se la está rechazando. Las condenas
fueron similares, según tenemos entendido, y acá está el especialista de larga trayectoria, periodista policial, nos puede confirmar o no esto. Él fue condenado con reclusión perpetua, una pena que se usaba en aquel momento en nuestro Código Penal, y ella con prisión perpetua. Las diferencias son... Eso te voy a preguntar, la diferencia entre reclusión y prisión. Bueno, las diferencias son muy pocas. La reclusión es más dura, para que no entiendan, que la prisión perpetua. Por ejemplo, en la reclusión se obligaba a que la persona tuviera que trabajar. Y no tenía los mismos beneficios que una prisión en cuanto a la ejecución de la pena. Esa reclusión perpetua con el tiempo quedó derogada tácitamente. No se derogó en el texto del Código Penal porque todavía figura, pero se dejó de usar. Cayó en desuso hace muchísimos años. Ya no hay condenas de reclusión perpetua. Sí de prisión perpetua. Pero es importante lo que decía recién el doctor también. Ella ya está gozando de ciertos beneficios de esta prisión perpetua. Ya está en libertad. Ella está en libertad, sí. Se nos confirmó Pero hoy a la no mañana. terminó de cumplir su condena. La condena de la prisión perpetua de aquel momento son 25 años. Recién ahora se están cumpliendo. Y él, recién ahora estaría también cumpliendo esos 25 años. No sabemos la situación exacta de ellos ahora ante esta ejecución de la pena, porque no tenemos los expedientes de ejecución que ellos están, en este momento deberían estar tramitando con sus abogados. Pero este año, si se cumplen los 25 años, se tendría que estar terminando, finiquitando esta condena. Y digo, algunos medios hablaron de 2031. ¿Por qué se extendería, digamos, algo que tendría que cumplir su condena en el día de hoy? ¿Por qué se extendería, digamos, en la justicia? ¿Por qué pasan esos casos? Porque antes de decir, bueno, antes de salir hoy, vas a salir 5 años después. Hablan de Pero 10 vamos a años extender más. 5 años. ¿Se puede realizar primero? ¿Se puede realizar? Estarían hablando de los 35 Claro. años. A ver, lo dijo recién el doctor. Sí. Esto se ha ido modificando. Hoy tenemos los 50 de prisión perpetua. Sí. Yo creo que los medios se han confundido y han llegado a los 35 y no a los 25. La ley, hay que aplicar la ley que estaba vigente al momento de la ejecución del hecho o de la comisión del hecho. Y creo que siempre con la más benigna en beneficio del imputado. Siempre, Claro. eso es un principio rector del derecho penal. Tal cual. No queremos hacer que nos maten la audiencia, pero sí, siempre es la ley penal más benigna en favor del imputado. Del imputado, perfecto. Y ahora ahí me sonó el teléfono, así que apagamos todo, cosas que suceden en vivo. Les quería preguntar también, ¿cuándo una persona es cómplice o no? Por ejemplo, en este caso, ¿por qué se habla de cómplices? De ella como cómplice. Yo creo que a ella le tienen que haber cabido la figura del partícipe primario. Porque de hecho, en esta situación donde hay un claro encubrimiento, podríamos decir, pero no es la figura legal adecuada, para que la gente sí lo entienda, sin ella haber participado en este homicidio del padre a su hijo, Sí. hubiera sido muy difícil por parte del padre, primero, haber logrado el fin cometido de darle esa terrible paliza, Sí. al igual que tener 9 horas agonizando a ese niño en su casa y no llevarlo a un hospital que según la necropsia se podría haber salvado, tenía unas probabilidades altísimas de salvarse su vida. Sin esa participación de la mamá en estos detalles tan escabrosos, Sí. el resultado final, muerte del niño, no hubiera ocurrido. Esa es la participación que tiene la mamá, la esposa de este hombre. Entendamos, una figura de partícipe secundario, de encubridor, no tiene la pena de prisión perpetua. Estamos haciendo un análisis, Sí, sí, quisimos sí, sí. acceder Sí. a los expedientes, pero bueno, esta causa es tan vieja que está archivado en GIOL. Sí. Por este tema de pandemia y COVID no se pueden desarchivar, es una complicación terrible, pero sí la figura, como dice acá el doctor, es partícipe necesario. Si hubiese sido secundario, encubridor, la condena no hubiese sido nunca de prisión perpetua. Entonces, haciendo un análisis de las condenas recibidas, ¿qué figura se le aplicó? La que acabamos de explicar, como para que la gente entienda más o menos cómo fue en el año 96. Perfecto. Quiero preguntarle al periodista, ¿no?, que tenemos de invitado. En ese momento, Eduardo, fue una condena social muy importante. Cuando hoy hablé con la madre, cuando hablé con la madre de Georgie,
ella me dijo, la condena la vivía adentro, ¿no? En la cárcel y fuera de muchas personas. Digamos, ¿Fue tan importante en esa época? fue importante por su trascendencia y tal vez, digo yo, por la mentira que se utilizó para revelar el caso y con eso tratar de ocultar un crimen. La población se movilizó. Trascendió la noticia, primero, cuando ellos hablaron ante los medios fueron las radios, después fueron los canales que dieron las imágenes y al otro día todos los medios gráficos. O sea, fue cubierto por todos los medios, no solamente locales, sino de Cuyo y de Buenos Aires. Yo creo que a las pocas horas del sábado al lunes, cuando se descubre que el padre había mentido y se encuentra el cuerpo del niño, la emoción y el reclamo inicial se transforma en bronca. En bronca, porque estaba pensando en la época, mientras estábamos con todo el equipo de producción armando el programa del día de hoy, y digo, estaba pensando si sucede hoy esto, ¿no? Con toda la movilización, digo, toda una Mendoza movilizada, todo un departamento, ¿no? Como imaginé ese momento movilizado, todos reclamando por la aparición del niño, y después toda esa gente se entera, quienes lideraban la marcha, que eran los padres, que los mismos padres había una cómplice y en el caso había un asesino. Terrible, digamos, también para la sociedad en ese momento. Por eso el escrache fue, y hoy nos contaba la mamá de George, dijo, el escrache fue terrible y muy fuerte para ellos. Como juicio fue uno de los más convocantes que tuvo la provincia. Y como el hecho en sí, también fue uno de los más convocantes para reclamar la aparición del chico. Pero quería agregar algo con relación a la condena. Sí. El padre en aquella época fue condenado a reclusión perpetua, más el artículo 52, que es por tiempo indeterminado. Por tiempo indeterminado. Eso posiblemente es lo que modifique Claro. la Ahí salida. está la trampita legal, esto siempre lo charlamos, estos temas dogmáticos de derecho en el estudio con el doctor, y lo estábamos charlando hoy. Tenemos casos en Argentina, como Puch, que 50 años. Claro, están detenidos, piden los beneficios, llegan al cumplimiento máximo de la pena para el delito que habían cometido de acuerdo a la ley que estaba vigente en ese momento, y los jueces no les siguen otorgando las libertades. Es esa particularidad de nuestro Código Penal que decía ese agregado del artículo 52 por tiempo indeterminado. Lamentablemente o favorablemente, depende del punto de vista, si uno es acusado o si es víctima, eso también está en desuso. Ese tipo de agregados por tiempo indeterminado no existe más, porque Argentina después se adhirió a tantos tratados internacionales que, están correctamente adheridos en nuestro país, que eso se toma como un trato cruel e inhumano, poner un tiempo indeterminado. Entonces la persona nunca sabe cuándo va a terminar su castigo, en este caso, por decir un nombre, a la condena. ¿Cuándo va a ser el fin del castigo? Y no lo sé, porque por tiempo indeterminado. No tengo un plazo. Mira vos, impresionante lo que estamos aprendiendo también, ¿no? Y lo que tiene que ver con la justicia en este caso. La verdad es que hay muchas preguntas más, pero tengo que invitar a nuestra próxima especialista. Ella es Silvina Moyo, licenciada en Trabajo Social, especialista en violencia familiar, jefa del Programa Provincial de Prevención y Atención de Maltrato a la Niñez y Adolescencia. Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muy bien, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a vos. Y me imagino, ¿no?, que en esa época, estamos hablando de 1996, no se hablaba mucho de maltrato infantil, ni siquiera de los derechos de los niños y adolescentes. Exacto. Si bien Mendoza ha sido una provincia pionera en el tema de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque desde la convención del año 89 en adelante, ya en el año 95, la provincia tiene una ley de protección a los derechos de niños y niñas. A partir de esta situación de Giorgi, que no fue un tema menor en la provincia, ustedes bien ahora lo explicaron, la movilización que hubo en Mendoza, pidiendo por la aparición de él cuando el papá reclamaba, cuando aparece muerto, lo que se descubre también desde el sistema de salud fue que este niño había transitado por diferentes instituciones con algunos indicadores, pero ninguna institución había dado cuenta de esto.
A ver, un niño de esa edad o de cualquier edad no muere en manos de un adulto a los golpes de un día para el otro. A ver, había alguna situación de cronicidad. En algún momento había habido algún indicador que nadie había dado cuenta a las instituciones que correspondían. En ese momento era el juzgado de familia que a su mismo tiempo daba participación a la parte penal, ¿sí? En el caso como en este caso que la situación de maltrato se constituía en un delito. A partir de esta situación de Giorgi y toda esta movilización y todo descubrimiento de que este niño ya había transitado por varias instituciones y tenía indicadores de que algo estaba pasando, algo grave dentro de la familia, y de un trabajo muy arduo tanto desde la parte de salud, que en ese momento estaba el doctor Chala, trabajando en la protección de los derechos del niño, de la legislatura, es que se crea la ley que da lugar a este programa, el programa que hoy yo conduzco, que es el programa de protección al derecho a la dignidad e integridad, que vendría a ser que trabaja específicamente con las situaciones de maltrato infantil. A partir de ahí se empieza a trabajar fuertemente en la visibilización de las situaciones de maltrato y abuso, que no son menores. Lo que pasa es que muchas veces, y más en esa época, no estaban invisibilizadas, y estaba el tema de lo que pasa dentro de la familia, queda dentro de la familia, que se resuelva ahí. Yo no me voy a meter, no voy a dar cuenta. Y bueno, a partir de esta situación tan triste, tan terrible, tan grave, es que se moviliza toda la parte legislativa y la parte de salud, y se crean todos los equipos de atención en maltrato, y se habilita en la provincia de Mendoza lo que es la línea 102. La línea 102. La línea 102, Bien. una línea donde ¿La podemos poner al aire, chicos? Sí. Se recepciona todo tipo de situación de vulneración de derechos. Desde el año 2017 funcionamos las 24 horas con profesionales que atienden el teléfono, psicólogos, trabajadores sociales, en donde se reciben todo tipo de situaciones en donde los niños son vulnerados en sus derechos, ya sea la dignidad e integridad, o sea, son maltratados, niños abusados, o que tienen la vulneración de algún otro derecho, niños que están en la calle, niños que trabajan a muy corta edad. O sea, hay un montón de situaciones que vulneran derechos, y está abierta esta línea para que cualquier persona que tome conocimiento de la situación, ya sea familia, vecino, la comunidad en sí, sea corresponsable y dé cuenta. Lo puede hacer de una manera confidencial, porque ni siquiera le pedimos nosotros el nombre de la persona que da cuenta de esta situación, solo algunos datos concretos para poder ubicar a este niño, y que nosotros, en función de la gravedad de lo que nos están contando, podamos llegar a esos domicilios. Entonces, yo pensando en el año 96, si hubiera estado esta línea y hubiera estado trabajado y visibilizado todo el tema del tema de poder evitar situaciones de maltrato y todo lo demás, probablemente algún vecino que debe haber escuchado, visto algo, porque esto no puede pasar desapercibido para el entorno, o alguna familia hubiera podido llamar para que intervinieran las instituciones que correspondían para cesar en forma inmediata esa situación de maltrato. No, y digo, en ese momento tampoco se involucraba, ¿no? Es cierto, una sociedad Claro. que no se involucraba mucho. Hoy, por suerte, mucho más. No. Estamos como sociedad más comprometidos el uno con el otro. En ese momento no. Pero también quería puntualizar, Silvi, en la parte profesional, ¿sí? Porque en ese momento, tampoco la parte profesional, estamos hablando de médicos o quienes atendía al chico en las distintas guardias cuando llegaba con distintos golpes que el padre le realizaba en distintos momentos, ¿no? Porque había un antecedente de violencia familiar. Digo, hoy, ¿no? En la parte profesional, ¿debe involucrarse? ¿Debe llamar a algún lado cuando ve algo raro de un menor? Totalmente. A ver, la ley 26061, que es la ley nacional de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que se aprueba a nivel nacional en el año 2006. Y luego la provincia se adapta, digamos, con la modificatoria de la ley provincial nuestra, que fue en el 2019. Plantea claramente, los primeros responsables de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes son las familias, ¿sí? Es el primer responsable, que tiene que dar cuenta si hay alguna situación de vulneración de derechos hacia sus niños. En el caso de que la familia no pueda o no tenga las herramientas necesarias para poder proteger esos derechos, es el Estado quien debe acompañarlo. Y ahí entramos todos nosotros. El Estado es todo, no solamente nosotros que
somos equipos que trabajamos específicamente en el tema de la violencia que afectan a los chicos. El Estado son los médicos que atienden en la guardia, los docentes que están en las escuelas, todos los funcionarios públicos, que son todas las personas que trabajan para el Estado, no solo los que tienen una función jerárquica. Tienen la obligación de acompañar a estas familias, y si hay una cuestión en donde se vulnera el derecho y se pone en riesgo la vida del niño, ahí tiene que dar cuenta las instituciones que corresponden, que están organizadas, por lo menos en la provincia de Mendoza, con lo que es el ETI, que es el equipo técnico interdisciplinario. Y en tercer lugar, la sociedad toda también es responsable de la protección de derechos. Y por eso nosotros marcamos mucho el tema de la corresponsabilidad de la comunidad, sobre todo de los vecinos, cuando toman conocimiento de una situación de maltrato, de abuso, que en forma inmediata den cuenta, que llamen, pueden llamar a la línea 102 y poder decir, bueno, en esta casa a mí me parece, o yo tengo conocimiento de que pasa esto, esto y esto. Y nosotros podamos llegar a ese domicilio. Los profesionales, las instituciones tienen protocolos en función de la ley. O sea, tienen la obligación de que si les llega a un hospital un niño, una niña golpeado o maltratado, inmediatamente tiene que dar cuenta. La parte de protección de derechos, que vendría a ser lo que es ETI, que determina quién va a cuidar a ese niño, si los adultos con los que viven no lo cuidan. Y en el caso de que esta situación de maltrato se constituya en delito, a la fiscalía, a la parte de lo penal, para que persiga de quién cometió el delito, si hubo delito y demás. Esto está todo aceitado, incluso nosotros trabajamos mucho en lo que son las capacitaciones para los profesionales, en capacitaciones en cuanto a cuáles son los protocolos, cuáles son los indicadores de mayor gravedad, menor gravedad. ¿Qué pasa, Silvi? ¿Qué pasa, Silvi? Digo, aprovechamos este caso y digo también qué terrible, ¿no? Que desde un caso se haya, digamos, convertido en ley, ¿no? En protección hacia los menores. Tuvo que haber un niño muerto en nuestra provincia para que hoy, ¿no?, haya ley de protección para muchos niños. Digo, qué terrible, porque eso se deben hacer desde otro lado, no desde la muerte, pero lo mismo pasó obviamente con el tema de las mujeres, ¿no? Por el tema de los femicidios. Se empieza a realizar leyes para proteger a las mujeres dentro de nuestra sociedad. Y digo, qué triste, ¿no? No me deja de conmover por dentro todo esto. ¿Qué pasa con las escuelas puntualmente, Silvi? Porque digo, las escuelas es un lugar donde los maestros se encuentran todos los días, me imagino, con casos muy aberrantes, ¿no? Que seguramente deben llegar golpeados, deben llegar en mal estado. En el caso de los maestros, también tienen, ¿no?, que realizar la denuncia al 102, tienen que llamar. En realidad los docentes tienen sus propios protocolos también de actuación, dan cuenta de las situaciones de maltrato a través de su protocolo. En realidad, en lo que es la parte, tiene una ley especial que se llama Ley de Protección del Docente, que se aprobó en el año 2018, en donde la parte de protección de derechos cuando le llega una situación de un niño que les dice que está siendo abusado o maltratado en su hogar, el docente, el primero que escucha esta situación, lo comunica al directivo y así el supervisor, y se informa al equipo técnico interdisciplinario, que es un equipo específico para trabajar la protección de derecho y la restitución del derecho vulnerado. Y la parte penal se maneja a través de las asesorías de menores para poder resguardar la identidad de los docentes, porque en algún momento han tenido dificultades de que los padres, al ser saben claramente que es el docente el que hizo la denuncia penal, a veces tenían represalias. Entonces, bueno, en función de esta ley se hizo toda una coordinación con lo que es asesoría de menor, a quien hace la compulsa de la parte penal, ¿sí?, para que se siga el proceso penal por el tema del delito. Ahora la parte de protección de derechos la hace directamente los docentes con los directivos en el ETI. El ETI toma la medida para poder proteger, resguardar a ese niño, que no vuelva a ser violentado en ese lugar donde estaba, y nosotros como programa de salud trabajamos desde lo clínico-terapéutico para poder abordar toda la situación posterior. Perfecto, porque, Silvi, bueno, no es menor que aquel lugar donde el niño tiene que ser protegido, cuidado, amado, es violado, vulnerado y demás. Los niños generalmente en el lugar donde más hablan es en la escuela. Para nosotros la escuela es un lugar privilegiado, porque es donde tienen confianza, el lugar donde más tiempo pasan o pasaban antes de pandemia. Y realmente es a las docentes o algún compañerito o compañerita que después le termina diciendo a los docentes quien le confían
lo que les está pasando, porque no le hablan a cualquiera. Un niño o una niña no le dice eso que le pasa dentro de su hogar a cualquiera. Total, y por eso a quería quien le tiene consultarte. Confianza. Sí, por eso, Silvi, quería consultarte específicamente con las escuelas. Y para cerrar, ¿cómo se encuentra hoy Mendoza con respecto al maltrato infantil? ¿Llegan muchas causas por día? ¿Los mendocinos se animan, o mendocinos y mendocinas se animan a denunciar al 102? ¿Cómo estamos hoy parados? Nosotros tenemos el 102 funciona perteneciendo al programa desde el año 1999, o sea, llevamos más de 20 años, el programa lleva más de 20 años trabajando con los equipos interdisciplinarios y con la línea 102. El año pasado, lo que fue el 2020, recibimos más de 16.000 llamadas a la línea 102. La mayor cantidad de llamadas las hacen los vecinos, luego en un 60 y pico % son vecinos los que llaman y dan cuenta de estas situaciones, en un 26% son familiares, abuelos, tíos que toman conocimiento y están preocupados y llaman a la línea, y en una mínima proporción son los niños, niñas, adolescentes. La idea es que los niños y las niñas puedan llamar a la línea cuando están pasando alguna situación de crisis o están siendo vulnerados. Total. Pero aparte... Sí. No, te estaba despidiendo, me estoy quedando sin tiempo del programa. Bien. La verdad, muy completa la información. La verdad es que queríamos hablar de esto, de maltrato infantil, tener el espacio. Lamentablemente, la raíz de todo esto tiene que ver con una muerte, con un niño de 3 años, con un asesinato de un niño de 3 años, lamentablemente, pero ojalá el programa de hoy, te lo dije por privado, ayude a visibilizar esto para que no vuelva a ocurrir en nuestra provincia y que muchos se animen a denunciar, que es la idea del programa de hoy. Silvi, te mando un beso grande. Totalmente. Gracias, un beso. Voy hacia los abogados de preguntarle, ¿hay muchas causas de muertes, de asesinatos de niños en nuestra provincia? No es que hayan muchas causas, hay casos de homicidios de Las de que los hay niños. son resonantes, son escabrosas. La más reciente que tenemos es Florencia Romano, una chiquita de 14 años, muerta a golpe por un degenerado, por ejemplo. No sé si, como dice el doctor, hay una gran cantidad, a Dios gracias y la Virgen, A Dios gracias. Claro. que no hay una gran cantidad, pero las que hay sí son con una crueldad bastante Y las notoria. últimas dos que fueron a juicio fue una de Tunuyán, a juicio por jurado, y una de San Martín, a juicio por jurado, y en las dos causas Fue perpetua. fue perpetua para papá y mamá de Tunuyán y papá y mamá de San Martín. En ambos casos Están involucrados los dos. están involucrados los dos. Esto es, y perdón, los dos mi terminaron pregunta, condenados. perdón, lo voy a poner entre comillas. ¿Es normal esto, digamos, cuando hay asesinatos de menores que esté papá y mamá involucrados? No es que sea normal. No, por eso lo puse entre comillas. Sí. Entre comillas. No es que sea común que sea papá y mamá, pero yo creo que si lo traemos al tiempo de hoy, que Sí. recién lo dijo el doctor, el tema de la violencia de género, Sí. hay que tener esa perspectiva de género en cuanto a la violencia contra la mujer. Este caso de Jordi, traído al 2021, Sí. tendríamos por lo menos 3 cosas muy importantes, significativas. Ver el contexto de esa mamá, de esa mujer, que por los videos que vemos viejos se le nota una cara de miedo, está todo el tiempo, fíjate Mirándolo. ese detalle, mirándolo Sí, a él mirándolo, como que sí. le busca o la aprobación o a ver si me reta de lo que estoy diciendo. Incluso hasta en el juicio, que hay videos, algunos pocos imágenes de ese juicio, que pasa lo mismo. Y el hombre la está continuamente mirando a través de los abogados por medio de más. Es muy seguro que sí haya sido una persona sometida de más. Nosotros en tu programa hemos tenido oportunidad de hablar en los casos nuestros, como el de Cecilia Lucero, Sí, la hija total. del Chacal, y sabemos muy bien lo que es el sometimiento de una persona al poder de un personaje tan monstruoso o maligno como son los de este tipo. Tendrías primero esa perspectiva que analizar hoy en día, que ahí no se analizó. Pero también es verdad lo que decía el doctor. ¿Puede ser ese sometimiento? Sí. ¿Puede ser que esa persona haya estado en ese círculo de violencia? Sí. Pero ¿por qué dejó 9 horas agonizando a su hijo que lo podría haber salvado? Lo dejamos ahí, ¿no es cierto? No tenemos la respuesta. Y después el otro detalle, hoy por hoy irían sí o sí a juicio por jurado. ¿Y quiénes darían el veredicto si son culpables o no los dos? El pueblo. El pueblo. pueblo. Y el pueblo condenó perpetua a papá y a mamá. A ver, y en ese jurado hay 6 mujeres y 6 hombres. La misma mujer
consideró que no había violencia de género, porque nosotros los presenciamos a esos juicios que fueron antes de la pandemia, y los abogados defensores de la mujer alegaban violencia de género, alegaban sometimiento, alegaron muchas cosas, y el jurado popular, las 6 mujeres dijeron, acá no hay violencia, y dieron un veredicto de culpabilidad. Es un detalle importante. No es menor. No es menor. Y la condena. 50 años sin posibilidad de libertad condicional. No estarían en la calle como están ahora la mamá de ese niño y posiblemente dentro de poco el papá. Muchísimas gracias a los dos. Gonza, gracias a vos por invitarnos. Gracias porque de verdad que tiene una manera muy clara de poder expresar y poder transmitirnos el tema de leyes. Así que muchísimas gracias a ambos. Gracias, Eduardo, por compartir un programa. Por compartir, ¿no? Un escrache muy fuerte lo que Sí, sucedió, ¿no? fue un hecho muy violento y que impactó. En el momento de escribirlo, por supuesto. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá. Gracias. A ustedes muchísimas gracias, ¿sí? Mañana tenemos que hablar de otro caso también terrible, ¿no? Un caso espantoso, lo que sucedió en nuestra provincia. Recordemos el asesinato de los menores, ¿sí? En la Costanera. Una madre perdió a sus 2 hijos, perdió. El programa de mañana súper fuerte, pero vamos a hablar cómo está hoy la madre, porque también pide justicia, porque se reabrió la causa, obviamente. Y ella mañana viene a hablar de todo, de todo. Te esperamos, chao.